¿Qué tal? Te saluda Gabriel Castillo Molina y este es tu programa teológico La Sana Doctrina. El día de hoy vamos a estar comenzando un curso referente al Nuevo Testamento, así que está pendiente en los próximos días, ya que por 3 días consecutivos vamos a estar hablando sobre el Nuevo Testamento. Aclaro que no va a ser un curso ahí que vamos a indagar paso a paso, pero va a ser de una forma general, pero más avanzado que lo básico, porque si tú me conoces, ya sabes que yo soy enemigo de lo básico, porque nunca salimos de lo básico. Nosotros tenemos que profundizar nuestra fe, conocer nuestra doctrina de una forma profunda, y lo que voy a hacer en estos días es hablar sobre el Nuevo Testamento de una forma profunda, pero mantener un tiempo adecuado para mantener tu atención y de esa forma tener un mejor método de aprendizaje. Así que entramos en materia. Hablar del Nuevo Testamento es muy importante, ya que en el Nuevo Testamento está el centro, que es el Evangelio. Hemos hablado en repetidas ocasiones que el Nuevo Testamento contiene 27 libros, pero de los 27 libros hay 4 que son el centro, que son el corazón, tanto del Antiguo y como del Nuevo, que son los Evangelios. Regularmente escuchamos hablar de evangelios, pero para ser técnicos y ser claros, tenemos que decir que existe solamente un evangelio, 4 evangelistas, que son San Mateo, San Marcos, San Lucas y San Juan. Y nosotros como católicos debemos de comprender también de que nosotros tenemos este ciclo que le llama la iglesia. Está el ciclo A, el ciclo B, el ciclo C. Por ejemplo, en el ciclo A, durante las misas del día domingo se lee el Evangelio de San Mateo. En el ciclo B se lee lo que es el Evangelio de San Marcos y en el ciclo C lo que es el Evangelio de San Lucas. Pero la pregunta que me hacen constantemente: ¿y qué pasa con el Evangelio de San Juan? Pues se lee de una forma intercalada, es decir, dentro del ciclo A, B y C. Y de esa forma, durante 3 años, nosotros como católicos leemos y escuchamos la palabra de Dios, tanto el Antiguo como en el Nuevo Testamento. Quiero decirte algo que a lo mejor no sabes. Cuando hablamos de Nuevo Testamento, ¿qué es lo primero que se te viene en la mente? Piénsalo, ¿qué es lo primero que se te viene a la mente? Hablar del Nuevo Testamento, por lo regular pensamos que son los escritos del Nuevo Testamento, que son estos 27 libros que fueron inspirados por el Espíritu Santo, pero que fueron canonizados por la Santa Iglesia Católica porque tienen ese poder dado por Cristo. No es que el Nuevo Testamento cayó del cielo, sino que después que Cristo ascendió al cielo y está sentado a la derecha del Padre, los apóstoles fueron a predicar, fueron a enseñar, y posteriormente ciertos apóstoles escribieron algunas de las cosas que Cristo dijo e hizo, y por eso es que surgió el Nuevo Testamento. De tantos libros que existían, llegó el momento de definir cuál eran inspirados por el Espíritu Santo, y eso lo definió la iglesia, pero lo vamos a ver a lo mejor en el segundo o en el tercer video de esta serie del Nuevo Testamento. Pero quiero aclarar de que antes de que el Nuevo Testamento fuera el documento de esos 27 libros que forman parte de la Sagrada Escritura y que son poder para nuestra alma y que es la palabra de Dios, antes el Nuevo Testamento, de ser un documento escrito, fue y es un sacramento. Y eso es lo primero que debes de anotar. Cuando hablamos de Nuevo Testamento, nos estamos refiriendo primero a un sacramento, porque posteriormente surgieron los escritos del Nuevo Testamento. Pero en el inicio, cuando hablamos de Nuevo Testamento, tenemos que ver que es un sacramento. Y esta distinción viene de un doctor que me enseñó esto, que se llama el doctor Scott Hahn,
que a lo mejor usted tiene sus libros, se los recomiendo para crecer en el conocimiento de nuestra doctrina enfocado en los sacramentos. Yo pienso que es uno de los mejores escritores que nos enseña a ver nuestros sacramentos a través de la Escritura. Pero bueno, para probar este punto, quiero que vayamos a la cita bíblica de este día. San Lucas, capítulo 22, versículos del 17 en adelante. San Lucas, capítulo 22, versículos del 17 en adelante. Jesús, aceptando una copa, dio gracias y les dijo: tomen esto y repártanlo entre ustedes, porque les aseguro que ya no volveré a beber del fruto de la vid hasta que llegue el reino de Dios. Después tomó pan y dando gracias lo partió, se lo dio diciendo: esto es mi cuerpo que es entregado por ustedes, hagan esto en memoria mía. Versículo 20. Hizo lo mismo con la copa después de cenar diciendo: esta es mi copa, es la alianza nueva, sellada con mi sangre, que es derramada por ustedes. Palabra del Señor. Vuelvo a leer el versículo 20. Hizo lo mismo con la copa después de cenar, diciendo: esta es la copa, es la alianza nueva, sellada con mi sangre, que es derramada por ustedes. Quiere decir de que el Nuevo Testamento inicia con el pacto que nuestro Señor Jesucristo hace con su iglesia. Cuando hablamos de Antiguo Testamento y específicamente testamento, que significa ya sea testamento, alianza, pacto, significa la alianza, el pacto que Dios Padre tenía con el pueblo de Israel en el Antiguo Testamento. Pero hablando del Nuevo Testamento, es el pacto que nuestro Señor Jesucristo inicia con la iglesia universal, porque ya no solamente va a incluir a lo que es la nación de Israel, a la tribu de Judá, sino que ahora incluye o iba a incluir y que incluye en este momento a todas las naciones. Por eso es que cuando leemos Hechos de los Apóstoles en el capítulo 2, cuando desciende el Espíritu Santo, algunos pudieron hablar lenguas diferentes y otras personas que habían venido de otras naciones podían entender lo que estaban diciendo, porque el objetivo del Nuevo Testamento iniciado por Cristo es que todas las naciones participaran en este pacto. Y todas las naciones en la actualidad participamos en este pacto, que es a través del sacramento de la Eucaristía. Cuando nosotros vamos a la misa y celebramos en comunión, pero lógicamente teniendo al celebrante principal, que es el presbítero, que es el cura, entonces ellos celebran como ministros ordenados del Nuevo Testamento, ellos celebran el sacramento de la Eucaristía. Y eso es lo que es Nuevo Testamento. Hablar de Nuevo Testamento, primero debemos de entender que es un sacramento, y ese sacramento es la Santa Eucaristía que Cristo instituyó en la última cena, tal como nosotros lo leemos, tal como nosotros lo celebramos cada año. Nosotros cada año, en Semana Santa, en ese día jueves que inicia el Tríodo Pascual, celebramos la institución de este sacramento, de esta alianza, de este pacto que fue iniciado por Cristo. Así que la primera enseñanza que puedo compartir contigo hablando sobre el Nuevo Testamento es que antes que fuera los escritos del Nuevo Testamento, que son 27, fue un sacramento, y ese sacramento todavía nosotros lo celebramos todos los días, pero especial el día domingo, que celebramos la muerte y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, entrando a lo que son los escritos del Nuevo Testamento, quiero que tome su catecismo de la Iglesia Católica. Ya sabe que mi estilo es siempre enseñar lo que la iglesia nos enseña. No crea de que soy inteligente, para nada. Simplemente leo y divulgo lo que la iglesia me enseña, lo trato de analizar, comprender y repetir.
Y eso es lo que nosotros debemos de hacer. No crea que soy inteligente, al contrario, fui malo en la escuela, pero descubrí la pasión que es mi Señor Jesucristo, descubrí mi pasión que es la doctrina de la iglesia, porque he descubierto que es poder, la leo y la comparto. Pero lógicamente es el Señor que trabaja en cada uno de nosotros para que la podamos analizar y para que la podamos compartir con pasión de una forma sencilla para que todos nuestros hermanos puedan comprender la riqueza de nuestra doctrina. Catecismo de la Iglesia Católica en el numeral 124 y numeral 125, porque como decía San Juan Pablo II, para mantener, y voy a parafrasear, no van a ser palabras exactas, pero para mantenernos dentro de la sana doctrina, pues para eso tenemos el Catecismo de la Iglesia Católica para ayudarnos a mantenernos en esa línea. Numeral 124. La palabra de Dios, que es fuerza de Dios para salvación del que cree, se encuentra y despliega su fuerza de modo privilegiado en el Nuevo Testamento. Estos escritos nos ofrecen la verdad definitiva de la revelación divina. Su objeto central es Jesucristo, el Hijo de Dios, encarnado. Sus obras, sus enseñanzas, su pasión, su glorificación, asimismo los comienzos de la iglesia bajo la acción del Espíritu Santo. Palabra de la iglesia, decimos amén. Al inicio decía que los evangelios son el centro de toda la escritura, que son San Mateo, San Marcos, San Lucas y San Juan. Pero a la misma vez toda la escritura nos habla sobre Cristo, nos habla sobre su encarnación, nos habla sobre su ministerio público, su predicación, sus enseñanzas, sus prodigios. Nos habla sobre su pasión, sobre su glorificación y cómo inició la iglesia a través de Hechos de los Apóstoles por el poder del Espíritu Santo cuando la tercera persona llegó en Hechos capítulo 2. Y eso es lo que nos dice lo que es el catecismo de la iglesia. Y por eso es que en estos libros está de una forma especial la fuerza de Dios, porque esta palabra, cuando se predica, cuando se enseña y se extrae su mensaje, corazones comienzan a cambiar, corazones comienzan a tener un cambio de vida, porque la palabra de Dios es poder, porque la palabra de Dios cambia, y eso me emociona. Siempre digo a mis estudiantes en vivo cuando doy clases de que esto me emociona a mí. Y si tuviera más pelo, me rasuraría en este momento, pero como puede ver, estoy a máxima expresión en este momento, ya no me alcanza más, y eso para transmitirle a usted de que la doctrina es poder que cambia los corazones. Aquel que era drogadicto deja las drogas, aquel que era mujeriego cambia su vida, porque no hay manera de no cambiar cuando la palabra de Dios impacta nuestro corazón, y esa palabra se llama Cristo el Señor. Numeral 125. Los evangelios son el corazón de todas las escrituras. ¿Se da cuenta? Cuando yo digo algo no es que yo me lo invento, simplemente repito como un loro lo que la iglesia me enseña. Por ser el testimonio principal de la vida y de la doctrina de la palabra hecha carne, nuestro Señor Jesucristo. Nuestro Señor Jesucristo se hizo carne, y su ministerio de una forma especial está contenida en estos 4 evangelistas, en este evangelio: San Mateo, San Marcos, San Lucas y San Juan. Vamos a ir resumiendo, pero no termino todavía. Me gusta que vayamos agarrando el hilo. Cuando hablamos de Nuevo Testamento, lo primero que se nos viene a la mente son los escritos del Nuevo Testamento. Pero hemos dejado fijo de que cuando se habla de Nuevo Testamento, lo primero que fue antes de ser el documento escrito para todo cristiano fue y es un sacramento, cuando Cristo instituyó el sacramento de la Eucaristía, y lo podemos leer en San Lucas capítulo 22, versículos del 17 al 20, donde él dice que con su sangre, con esa copa que tomó, que es su sangre,
es la nueva alianza. Y hemos hablado que pacto es alianza. Hemos hablado que testamento, que pacto es una alianza que Jesucristo en el Nuevo Testamento hizo con la humanidad completa. Y nosotros nos alimentamos de ese sacramento que no es un símbolo, sino que es la presencia sacramentada de nuestro Señor Jesucristo, cuerpo, sangre, alma y divinidad. Nada más piense en esas palabras. Nuestro Señor Jesucristo en la Eucaristía, sacramentalmente obtenemos su cuerpo, su sangre, su alma, su divinidad. Y con esas 4 palabras, cuando vayamos a comulgar y digamos amén, estamos diciendo que creemos de que estamos recibiendo el cuerpo, la sangre, el alma y la divinidad de Cristo. El alma, sus pensamientos, sus emociones, la divinidad, su poder divino en nuestras vidas. Por eso es que el sacramento de la Eucaristía es poder y alimento para nuestra alma. Pero también el Nuevo Testamento ahora, después de que habían diferentes libros ahí alrededor del siglo IV, habían aproximadamente más de 200, pero solamente 27 llegaron a formar parte del canon del Nuevo Testamento, que lo podemos ver en el segundo video o en el tercer video, no sé en cuál de los dos va a salir, pero lo vamos a hablar. Pero ahora centrados en esta primera clase sobre el Nuevo Testamento, estamos hablando que la iglesia, iluminada por el Espíritu Santo, decidieron cuáles eran los libros inspirados del Nuevo Testamento, y con esa autoridad que Cristo les dio de atar y desatar, que lo podemos leer en el Catecismo de la Iglesia 553. Por favor, vaya, anote 553 y ahí se nos dice cómo se debe de interpretar estas palabras que Cristo le dijo al apóstol Pedro, y posteriormente el poder de atar y desatar que recibieron en colegio todos los 12 apóstoles, cuando Cristo una vez más les da a los apóstoles el poder de atar y desatar. Tenemos que saber como católicos qué significa eso y cómo la iglesia lo interpreta. Y por esa autoridad ellos dijeron, los obispos en aquel tiempo en cabecilla con el Papa, estos son los libros del Nuevo Testamento, y ahí se terminó la historia en el sentido de que esos fueron los 27 libros hasta el día de hoy que forman parte del canon del Nuevo Testamento. Pregunta: ¿qué iglesia estaba presente en el siglo IV cuando se canonizó el Nuevo Testamento? Ninguna iglesia protestante. La única iglesia que existía era la iglesia católica. Y eso lo puede leer la historia. No estamos mintiendo, porque sabemos que la reforma protestante surge a partir del siglo XVI. Y todas las denominaciones cristianas y todas las sectas que tienen el Nuevo Testamento se sujetan a la autoridad de la Iglesia Católica, porque fue la Iglesia Católica que determinó que libros deberían de pertenecer al canon del Nuevo Testamento. Eso no debe de ser nada nuevo, pero a lo mejor para usted sí lo es, pues quien lo decidió fue el Espíritu Santo utilizando a su Santa Iglesia Católica. Puede tener muchos errores, pero eso no quiere decir de que no es la iglesia de Cristo. En el Antiguo Testamento, el pueblo de Dios fue pueblo de Dios, el pueblo de Israel. Cometieron errores, cometieron pecados de idolatría, y usted sabe la historia. Sin embargo, no dejó de ser el pueblo de Dios. La iglesia pudo y seguirá cometiendo errores, pero es y será la iglesia que Cristo fundó. Y por más que le quieran tirar veneno o por más que la quieran destruir por dentro, no lo van a poder realizar, porque la historia lo ha mostrado, que cuando se mira de que ya se va para abajo, es Cristo quien la sostiene, porque está cimentada sobre la roca. Hablando una vez más sobre los escritos del Nuevo Testamento, tenemos que ver cómo se divide el Nuevo Testamento. Tenemos que comenzar a que, como por ejemplo digan Efesios,
no vayamos al Antiguo Testamento. Lo fácil es cuando nos dicen Génesis o cuando nos dicen Apocalipsis, pero cuando entramos al Nuevo Testamento escrito, tenemos que conocer cómo está dividido. Y le voy a dar ciertos ejemplos y lo voy a hacer con usted de una forma sencilla para que vaya agarrando esa práctica, para que cuando estudie, para cuando le toque catequizar, usted ya sepa el orden del Nuevo Testamento. Y vamos a comenzar, lo voy a hacer con ustedes. La primera parte, el Nuevo Testamento, comienza con los evangelios. Y podemos ver que el primer libro es el Evangelio de San Mateo. El segundo libro del Nuevo Testamento, muy bien, usted ya sabe que es San Marcos. Y el tercer evangelio, usted ya sabe que es San Lucas. Y el cuarto evangelio, usted ya sabe que es el evangelista Juan. Estos son los primeros 4 libros del Nuevo Testamento. Y después del Nuevo Testamento, pues continúa lo que es Hechos de los Apóstoles, en donde se narra la venida del Espíritu Santo, la misión de la iglesia. Predicaron, enseñaron, celebraron sacramentos, el bautismo, la fracción del pan, lo que es el sacramento de la confirmación, en aquellos momentos que el apóstol Pedro y el apóstol Juan extienden las manos y descendió el Espíritu Santo sobre aquellas personas. Es decir, estoy dando un resumen para que usted tenga una idea. En los evangelios, que son los primeros 4 libros, San Mateo, San Marcos, San Lucas y San Juan, tenemos la venida de nuestro Señor Jesucristo, su encarnación, su nacimiento, su ministerio, su pasión, su glorificación. Y luego vemos las autoridades que Cristo le da a estos apóstoles de predicar, de enseñar. En Hechos de los Apóstoles ya vemos que Cristo se va a la derecha del Padre y luego viene lo que es el Espíritu Santo, que es el que sigue obrando en nuestra iglesia hasta el día de hoy. Y leemos todo lo que sucede con Hechos de los Apóstoles, cuando el apóstol Pablo se convierte y ahí sucesivamente hasta llegar al final de Hechos de los Apóstoles. Después de Hechos de los Apóstoles continuamos con las cartas soteriológicas, que son estas cartas paulinas. Y soteriológica significa que el centro del mensaje de estas cartas habla sobre la salvación. ¿Y cuáles son estos libros? Primero que todo tenemos a Romanos. Y Romanos sabemos que tiene ¿cuántos capítulos? 16. Otra carta soteriológica es Primera de Corintios, así que estoy yendo rápido para que vea que lo estoy haciendo con usted, para que vea que manos a la obra. Y otra carta soteriológica es Segunda de Corintios, pues vamos a Segunda de Corintios. Otra carta soteriológica es la carta de Gálatas, pues ahí vamos a la carta de Gálatas, que tiene alrededor de 6 capítulos. Entonces, hemos visto los escritos del Evangelio: San Mateo, San Marcos, San Lucas, San Juan. Hemos pasado por Hechos de los Apóstoles. Después hemos pasado a estas cartas paulinas, que son las soteriológicas, que el centro del mensaje de estas cartas es sobre la salvación, que son Romanos, Primera y Segunda de Corintios y Gálatas. Ahora pasamos otra vez a las cartas paulinas, que estas se les conocen como las cartas cristológicas, porque el centro de estas cartas es la figura de nuestro Señor Jesucristo. Se le llama también las cartas de la cautividad, porque fueron escritas cuando San Pablo estaba preso por predicar el evangelio, pero también se le conoce como las cartas cristológicas, que son, número 1, manos a la obra, Efesios. Después de Efesios, Filipenses. Y después, Colosenses. Y estas son las cartas cristológicas. Continuamos con las cartas de Pablo, que ahora entramos a las cartas pastorales. Y yo me atrevo a agregar lo que es la carta a Filemón. Luego sigue lo que es la carta de Timoteo. Y ya sabemos que Timoteo tiene Primera y Segunda de Timoteo, y después tiene lo que es la carta de Tito. Entonces, cuando hablamos de las cartas pastorales, podemos poner a Filemón, a Primera y Segunda de Timoteo y a Tito. Después, otras cartas de Pablo son las cartas
escatológicas, que es primera y segunda de Tesalonicenses. Una vez hemos terminado, encontramos la carta o el escrito de Hebreos, que no tiene una categoría específica, y después de las cartas de Hebreos entramos a lo que son las cartas católicas universales, porque no fueron escritos en sí a una persona o a una comunidad específica. ¿Y cuáles son estas cartas universales? Pues tenemos a Santiago, primera y segunda de Pedro, tenemos lo que es primera de Juan, segunda de Juan, tercera de Juan, y luego terminamos con el libro profético, el Apocalipsis. Yo fui que lo hice demasiado rápido, pero lo voy a resumir. El Nuevo Testamento tiene los 4 evangelistas, Hechos de los Apóstoles. Luego vienen las cartas paulinas, que son las cartas soteriológicas, que incluye Romanos, primera y segunda de Corintios y Gálatas. Luego vienen las cartas cristológicas, que es Efesios, Filipenses y Colosenses. Posteriormente vienen las cartas pastorales, que son Filimón, primera de Timoteo, segunda de Timoteo y Tito. Luego las cartas escatológicas, que es primera y segunda de Tesalonicenses. Luego viene lo que es la carta de Hebreos, que no tiene un segmento específico, pero es una carta demasiado importante porque habla sobre el sacerdocio de nuestro Señor Jesucristo y del sacerdocio ministerial. Luego entramos a las cartas católicas universales, porque fueron escritas no a personas específicas ni a comunidad específica, sino al cristianismo en general en aquel tiempo. Y por último terminamos con el libro de el Apocalipsis. Mis queridos hermanos, hablar sobre el Nuevo Testamento es fascinante. Hablar sobre la palabra de Dios es fascinante. Y en este primer video, de una forma introductoria, yo le dejo la tarea que vaya y conozca los escritos del Nuevo Testamento en orden. Que haga lo que yo hice. Yo fui demasiado rápido, pero usted puede tomar el tiempo a conocer cuáles son los evangelios, las cartas pastorales, las cristológicas, las escatológicas. Y ahí sucesivamente usted poco a poco tiene que poner de su parte, entrar manos a la obra. Y ese es el primer punto que yo les enseño a mi estudiante, para que cuando llegue ese primer día del Nuevo Testamento, al segundo día de la clase ya vaya preparado, porque vamos a entrar en materia a conocer más a profundidad el Nuevo Testamento. Así que voy a resumir. Antes de hablar de Nuevo Testamento, lo primero que tenemos que reconocer es que es un sacramento. Luego, el Nuevo Testamento son los escritos que fueron canonizados por la Iglesia Católica, pero escritos por el Espíritu Santo, utilizando al autor, utilizando sus facultades humanas, pero a la misma vez inspirado por el Espíritu Santo. Y esas cartas, o esos libros, mejor dicho, que están dentro del Nuevo Testamento, que son 27, ahora a esos libros también les llamamos Nuevo Testamento. Y hemos visto cómo se divide el Nuevo Testamento escrito, tal como lo hice con ustedes paso a paso. Recuerde, este es Gabriel Castillo Molina de la Sana Doctrina, y la doctrina es para conocerla, vivirla y compartirla. Los espero en el siguiente video, donde vamos a seguir hablando sobre el Nuevo Testamento. Así que manos a la obra y a disfrutar nuestra doctrina con pasión.